de esta aula. Bueno, pues preguntas había muchas, muchísimas, todas no creo que sea posible contestar. Vamos a intentar, intentado agrupar porque había varias que tenían más o menos la misma intención o que hablaban de los mismos temas, unos de genética, otros de alimentación, otros de comportamiento, pero vamos a ver si intentamos en esta hora escasa que nos queda en dar respuesta a todas las preguntas. Así que vamos a empezar con Juan Martos. Joaquín Abad también como experto intervendrá también en este coloquio. Bueno, algunas de las preguntas y la primera, vamos a empezar. Nos dicen si debemos ser serios con los diagnósticos y ajustarnos a la terminología DSM o CIE. ¿Qué es el diagnóstico de retraso mental y conductas autistas y si eso es correcto? Vamos a ver. ¿No se oye? ¿Sí? Desde el punto de vista de la utilización, me voy a quedar sin voz, ¿no? Desde el punto de vista de la utilización de los manuales de clasificación, yo creo que no hay ninguna duda, no debe quedar ninguna duda, es decir, tenemos que atenernos estrictamente a los códigos que internacionalmente están aceptados. La DSM-4 prevé, además, como un ejemplo paradigmático de diagnóstico multiaxial, que en uno de los ejes se diagnostique autismo y en otro de los ejes se diagnostique presencia o no de retraso mental o de discapacidad intelectual en base a la utilización de las pruebas correspondientes. O sea, no sé si va por ahí la pregunta, pero entiendo que esa es la respuesta. Es decir, lo que no podemos, desde luego, es obviar los criterios internacionales, ¿no? Ya, yo recuerdo el primer año, por ejemplo, del grupo GTA, el grupo de expertos en los trastornos de espectro autista, que se constituyó en el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad, que una de las encuestas que se hizo a familias, a 600 y pico familias, uno de los primeros problemas que nos encontramos es con la multitud de diagnósticos que no tenían cabida por el nombre en los manuales al uso y que producían mucha más confusión al respecto. Si hay un cuadro de autismo hay que diagnosticarlo y si eso va asociado a retraso mental hay que especificarlo. Muy bien, pues seguimos. ¿Existen estudios que correlacionen las funciones hemisféricas cerebrales con la presencia de rasgos autistas o de Asperger? Vaya tela. Yo no sé quién ha hecho la pregunta, pero de luego, Hombre, funciones hemisféricas. No sé si se está planteando la posibilidad de que haya un funcionamiento hemisférico, digamos, predominante, en el caso de las personas con síndrome de Asperger o trastorno de espectro autista de alto nivel de funcionamiento, autistas de alto nivel de funcionamiento. De hecho, uno de los problemas en la diferenciación diagnóstica precisamente se sitúa entre personas con síndrome de Asperger y lo que se llama síndrome del hemisferio derecho. Personas en las que probablemente están procesando la información preferentemente por el hemisferio derecho, ¿no? No sé si la pregunta tiene que ver con esto. En cualquier caso, yo creo que es una pregunta todavía difícil de responder porque nos falta mucha investigación y nos falta quizás un mejor conocimiento de la topografía de funcionamiento cerebral, ¿no? Para distintas funciones psicológicas, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es que la mente de la persona con autismo, de alto nivel de funcionamiento con síndrome de Asperger, se está organizando de una forma diferente a cómo se organiza la mente en un desarrollo normal. Esto es muy desconocido todavía, yo tampoco tengo mucha idea al respecto, pero lo que sí está claro es que se traduce
en funciones en las personas con síndrome de Asperger que están relacionadas probablemente con algunos lugares de funcionamiento hemisférico, por ejemplo, por poner un ejemplo. Una tarea de Baron Cohen que se llama tarea de leer los ojos. Son expresiones, distintas expresiones emocionales que están desempeñando distintas personas, pero solamente se ve los ojos. Y puede ser una expresión de tristeza, de perplejidad, de sonrisa, etcétera, etcétera. Entonces, esos ojos están asociados a distintas etiquetas, ¿no? Los normales, cuando nos enfrentamos a ese tipo de tarea, activamos habitualmente la amígdala, una parte del sistema límbico. Las personas con síndrome de Asperger lo hacen de otra manera. Entonces pueden estar ocurriendo procesos de compensación en el funcionamiento cerebral de las personas con síndrome de Asperger que están dando lugar claramente a una mente completamente distinta, una mente más favorecida para procesar los detalles, y eso implica probablemente mejor funcionamiento del hemisferio derecho, una mente mucho más adecuada para el procesamiento de la información visual, y eso pues puede que también esté implicando al hemisferio derecho, una mente más preparada probablemente para manejarse con una importante capacidad de memoria, o por lo menos algunos tipos de memoria, ¿no? Pero yo creo sinceramente que nos falta todavía una gran investigación desde este punto de vista. Hay mucha preocupación también por los temas relacionados con la medicación, pero antes de pasar a esto, Joaquín, te damos tu turno. A ver, yo preguntarte, Juan, y reflexionar un poco contigo, desde el punto de vista como maestro, un poco la situación que me estoy encontrando, o que me he encontrado aquí en Huesca, ¿no? Porque aquí en el colegio era diferente porque los diagnósticos al fin y al cabo venían por parte tuya o por parte de Ángel. Sin embargo, aquí en Huesca, cuando te llegaba un niño a la asociación y veías un poco el diagnóstico, era muy complicado a veces encontrar en ese diagnóstico elementos que al maestro le sirvieran, ¿no? Como una herramienta pues, para abordar un poco la tarea educativa, ¿no? Entonces, ¿por qué realmente no hay una serie de criterios que unifiquen a la hora de elaborar un diagnóstico? Es decir, cuando llevan, por ejemplo, cuando los chicos han pasado por deletrea y luego bueno, pues nos hemos puesto a trabajar con ellos en ese diagnóstico, aparecen bueno, pues una serie de pautas educativas más o menos que se ajustan un poco a ese chico, ¿no? Sin embargo, en otros muchos diagnósticos no nos encontramos un poco con esos elementos, simplemente viene lo que decimos la etiqueta, ¿no? Y entonces ese diagnóstico simplemente etiqueta al niño, pero no es un diagnóstico que ayude a la familia, yo creo, ni tampoco que ayude al maestro a comprender mejor al niño y abordar la educación del niño. Vamos a ver, claro, toda valoración diagnóstica es complicada, ¿no? Por supuesto, reitero lo que decía antes de la necesidad de que nos ajustemos estrictamente a criterios internacionales, ¿no? También se están poniendo en marcha desde hace ya bastantes años en nuestro país. La mayor parte de los profesionales que trabajan en el campo del diagnóstico pues ya son competentes para utilizar estándares internacionales en algunas pruebas con una alta fiabilidad, como pueden ser pruebas habitualmente americanas, ¿no? Como el ADI o el A2, ¿no? Que bueno, también habría que hablar un poquito en detalle de esto, ¿no? Pero claro, todo diagnóstico que no implique una fase pronóstica, una fase, digamos, de orientaciones, de mojarse, de alguna manera, desde el punto de vista de las implicaciones educativas o psicoeducativas que de ahí se desprenden, no sirve para nada. Bueno, puede servir, indudablemente, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve o de qué me sirve a mí? ¿De qué nos sirve? Pues que se nos diga que es autista. Sí, probablemente eso se intuye o se sabe en gran parte, ¿no? Todo proceso diagnóstico necesariamente tiene que implicar estos dos aspectos, un aspecto de valoración y un aspecto de prescripción. Si no,
no se puede hablar de proceso diagnóstico, porque esencialmente además las familias y por supuesto donde va a ir ese informe, probablemente a la comunidad educativa, lo que necesitan las personas, las familias y los maestros o las personas que van a trabajar con ese niño son orientaciones fundamentadas sobre el proceso de valoración. Otra cosa es que luego sean acertadas o no esas orientaciones, ¿no? Pero desde luego yo no entiendo que haya un diagnóstico donde esos dos aspectos, el descriptivo y el prescriptivo, no estén cogidos. Vamos a dos preguntas muy concretas. Si el autismo con déficit de atención severa se puede medicar con anfetaminas, por un lado. Y por otro lado, ¿quién debe de hacer los diagnósticos? ¿Si los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras? Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, habitualmente los fármacos que se están utilizando, yo no soy médico, son derivados de las anfetaminas. Entonces, normalmente, bajo la prescripción facultativa pertinente, pues se debería prescribir algún fármaco en esta dirección. No quiere decir que funcionen en todos los casos, ¿no? Pero el tratamiento más habitual en este tipo de trastornos son derivados de las anfetaminas, ¿no? Risperdal, Rubifen, tal, etcétera, ¿no? O algún otro. Concerta, por ejemplo, para una... Yo no soy médico, a ver si ahora me voy a meter en camisas de 11 varas. Entonces, el diagnóstico, desgraciadamente en este país, todavía lo estamos haciendo preferentemente personas que nos hemos formado en el campo del autismo y que en la mayor parte de los casos somos psicólogos todavía, ¿no? Este panorama está cambiando mucho, porque poco a poco pues, se van incorporando a este conocimiento de los trastornos de espectro autista, que insisto, esencialmente ha surgido en el seno de formación psicológica, entre otras cosas, quizás porque la persona más relevante en este país que hemos tenido para expandir el campo ha sido Ángel Rivière, ¿no? que ha sido un psicólogo, fundamentalmente ha trabajado en este campo, ¿no? Afortunadamente ya se están incluyendo otro tipo de profesionales, ¿no? Pero en cualquier caso nos falta una cultura en este país, que es una cultura de un diagnóstico multiprofesional o multidisciplinar, ¿no? Algo que quizás es mucho más habitual en la órbita anglosajona y que en nuestro país pues no funciona tan claramente, aunque también hay experiencias un poco en esta dirección. Desgraciadamente todavía la mayor parte del diagnóstico que se hace en el campo de los trastornos de espectro autista se hace a través de personas que están vinculadas a asociaciones o psicólogos que han estado vinculados a asociaciones o que tienen una experiencia de trabajo con asociaciones. De ahí, por tanto, la peregrinación de muchos padres por muchos Claro. especialistas, no antes de un diagnóstico claro. Bueno, seguimos con preocupación por medicamentos y tratamientos. Nos preguntan si hay un tratamiento medicamentoso para los síndromes de Asperger. No, si lo conocéis, decídmelo. Yo no conozco ningún tratamiento, de que no hay tratamiento con pastillas o con fármacos para los trastornos de espectro autista, no existe. Eso no quiere decir que haya niños en los distintos puntos del espectro que precisen de forma complementaria algún fármaco para ayudar a que puedan estar más relajados, un poco más tranquilos, para que disminuyan los síntomas de hiperactividad o atención, para que se regule un poquito mejor el sueño, para regular mejor funciones relacionadas con el apetito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un tratamiento medicamentoso, farmacológico, para tratar los trastornos de espectro autista no existe todavía. Y cerramos el bloque de medicamentos con, aunque ya ha dicho que no es su especialidad, pero ¿cuál es su experiencia en uso de estimulantes en niños de diagnóstico de disfasia y déficit de atención? Ninguna.
No puedo ser más directo. Es decir, que, hombre, sé que puede haber algunos fármacos que son eficaces, que son algunos de estos derivados de las anfetaminas que están indudablemente bajando. Y en algún caso yo lo veo claro, pero yo no soy quien para prescribir ningún tipo de fármaco a este nivel, ¿no? Yo veo claro que a veces incluso remedios un poquito más naturales, es decir, que como el café o la Coca-Cola, conviene probarla en algún momento antes de lanzarse a un fármaco de este tipo, ¿no? Pero desde luego, si se está presentando sintomatología que tiene que ver con déficit de atención e hiperactividad, desde luego un fármaco de este tipo puede ayudar. Sí. Luego, bueno, pues continuando un poco con esta línea de fármacos y de intervención en el medio interno, yo quisiera preguntarte, Juan, ¿en qué quedó lo de la famosa dieta libre de gluten y de caseína, que durante hace unos años un poco fue un poco una especie como de boom y se vendió casi como una especie de cura, ¿no? Ese tipo de chicos. Sí, yo en parte soy un poco el responsable de ese tema porque contribuí a que se diera publicidad quizás a este tema, ¿no? Con una entrevista que nos hizo El País a Carmen Monsalve y a mí, y en un momento se colapsaron los servicios de ACNA, ¿no? Es evidente que seguimos sin tener un claro fundamento científico de este tipo de tratamiento. Joaquín está hablando de una dieta en la que se suprimen productos lácteos, todo tipo de productos lácteos y productos que tienen gluten, derivados del gluten. Porque se parte de una explicación previa en la que, bueno, pues puede haber algunos casos de autismo en los que no se produce una absorción adecuada de algunos de los péptidos que forman parte de estos nutrientes y por lo tanto al no producirse esa absorción adecuada se acumulan en exceso en el torrente sanguíneo y por lo tanto también pueden atravesar con más cantidad la barrera hematoencefálica y producen como una especie de intoxicación cerebral, ¿no? Ese es el fundamento un poco teórico, habría que explicarlo un poquito más detalladamente, ¿no? Es indudable que hay algunos niños que se han beneficiado. Bueno, yo tengo en seguimiento todavía algún niño que claramente se está beneficiando de una dieta libre de caseína y gluten, pero también digo que no hay ningún fundamento científico válido que lo esté demostrando. Todavía, lo estábamos comentando antes, no hay ningún estudio a doble ciego, que es lo que se necesita para validar este tipo de intervención. Es decir, y además grupos controles experimentales muy igualados, que es difícil ya igualarlos, ¿no? En donde nadie, ni los padres, ni los terapeutas, ni nadie sepa que cuándo se está administrando y cuándo no, etcétera, etcétera, todavía sigue sin hacerse, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cierta precaución, lo cual no quiere decir que en algún caso concreto esté ayudando a mejorar la disposición al aprendizaje, no a curar el autismo, ¿no? Y aquí quizás un poco la idea es que, bueno, de la misma manera que nosotros como normales en algún momento determinado tenemos un catarro y hay que tratar ese catarro, pero no por eso a todos los normales se les trata un catarro, pues lo mismo se puede decir en autismo. Hay niños con autismo cuyo tratamiento esencial es el tratamiento psicoeducativo y en algún momento determinado, algunos casos, es posible que puedan presentar una intolerancia precisa o una dificultad precisa, se puedan ayudar un poquito más con este tipo de dieta, pero no tenemos fundamento científico como para aplicarlo como terapia a toda la población. Esto responde a muchas preguntas que había de padres también que pedían pautas sobre la alimentación de los niños. Y en concreto hay una pregunta que yo no sé, claro, porque no nos dice qué es la dieta, qué dieta que está siguiendo, pero sí que pregunta si se pueden introducir alimentos nuevos a un niño autista con 9 años.
sin saber la dieta no sé si es muy fácil contestar o no. Supongo un poco que parte de las preguntas que estás intentando trasladarme, Sagrario, se refieren no tanto a los temas de dieta específica como el que hemos comentado ahora, sino a los problemas de selectividad alimenticia o de hiperselectividad alimenticia que suelen ser frecuentes, relativamente frecuentes en los niños con autismo, ¿no? Yo creo que no hay ninguna dificultad para introducir un alimento nuevo siempre y cuando se haga adecuadamente. Si se hace de forma muy brusca, pues probablemente aparecerán dificultades. Mucho más sabiendo de la especial hiperselectividad que presenta a algunos niños con autismo, ¿no? Que a veces también está claramente condicionada por los hábitos de alimentación en la casa, porque con frecuencia también se observa que cuando ese niño es colocado en un comedor escolar, tras un cierto periodo empieza a afectar todo tipo de alimentos que hay en ese comedor escolar, que habitualmente también están peor preparados porque dependen de un catering, pero cuando hay un trabajo sistemático, pautado, tú lo sabes, pautado, sistemático, poco a poco, sin perder la paciencia, gradual, utilizando estrategias que puedan ser efectivas y que pueden ser muy variables las estrategias, se puede conseguir que los niños acepten otro tipo de alimento, ¿no? Insisto que a veces a lo mejor hay que desmontar otras cosas previamente que están montadas en casa. Por ejemplo, comer viendo la televisión, que es muy frecuente, y a veces eso hay que descondicionarlo, ¿no? U otras historias, ¿no? Es un tema complicado, pero indudablemente si uno tiene la voluntad de conseguirlo, lo consigue. Tampoco hay que empeñarse, empeñarse, ver estas cosas un poco como un empeño, de que tiene que comer absolutamente de todo, también puede ser un error. Muchos niños a veces, cuando rechazan alimentos, también pueden estar mostrando algún daño que no se ve quizás en ese momento, pero se puede ver un poquito más adelante. En este caso, recuerdo que en el colegio teníamos un chico que no comía lentejas ni comía legumbres, ¿te acuerdas? Y entonces era ya mayor, además, tendría unos 7, 8 años cuando llegó al colegio. Y entonces, bueno, pues para empezar el trabajo le presentábamos un plato con una lenteja solamente. Y entonces el objetivo inicial era simplemente, bueno, pues que la chupara y poco más. Y luego, bueno, pues poco a poco fuimos consiguiendo que después de que se comiera una lenteja, pues se comiera otra y luego otra y otra, ¿no? Pero el trabajo inicial era presentarle un plato pues con una lenteja, ¿no? Y cuando conseguimos ese primer objetivo, pues luego ya era el plato con 2 o 3 lentejas hasta que ya más o menos fuimos un poco normalizando la situación, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo que nos llevó bastantes meses hasta que fue admitiendo que comiera legumbres. Y entre otras cosas, en casa no están habituados a comer legumbres. Bueno, preguntas también mucho sobre la genética. Mucha preocupación de si es hereditario el autismo. Nos cuenta en el caso concreto una persona que tiene una hija de 21 años con autismo, tiene un sobrino de 14 años con autismo y preguntan en muchos de los papeles, ¿es hereditario? Yo la verdad es que creo que tenéis aquí a una persona que es experto en genética, ¿no? Es un tema muy complejo, el tema de la genética. Yo no tengo ni idea, por supuesto. No sé si es hereditario, es la palabra exacta, ¿no? Que es un trastorno de origen genético, yo creo que la investigación está siendo contundente y por ahí van las cosas. Por aquí van las cosas. Tenemos ya alguna muestra con algunos de los trastornos, incluso dentro del grupo de los TGDs, es decir, las niñas con síndrome de Rett, por lo menos en aquellas niñas en las que en la generación anterior puede haber habido algunos otros casos. Es claro que hay un fallo en un gen que se llama MECP2, que está ubicado en el cromosoma X, ¿no? Se están manejando del orden de entre 15 y 20 genes de distintos cromosomas. Y la interacción es muy compleja y a mí se me escapa, pero desde luego, insisto, la investigación básica va a ir en esta dirección. Tenemos otras evidencias que son muy contundentes, es decir, los casos de gemelos
monocigóticos, la tasa de concordancia es muy alta. Cuando uno es autista, el otro es autista en un 80 o 90% de los casos. Cuando haces un uso muy estricto de lo que es la concordancia, cuando haces un uso amplio de lo que es concordancia, incluso en gemelos monocigóticos la tasa de concordancia es del 100%, ¿no? Eso, la presencia de otros trastornos desde el desarrollo del lenguaje en algunos hermanos de niños con autismo, pues indudablemente pues también apunta en esta dirección. Eso que se viene a denominar fenotipo autista ampliado, esas características un poquito de personalidad o de comportamiento que se pueden observar en algunos padres, pues va en esta dirección. Es evidente que el trastorno es genético, pero ¿cómo se manifiesta esa alteración genética? ¿Por qué ocurre en uno de los niños y no en los otros hermanos? No está nada claro todavía esto. Porque se están produciendo mutaciones al azar. No lo sé. Pero desde luego lo que sí estoy convencido de que esa es indudablemente la puerta que nos abrirá la vía a la curación. Hay preguntas muy concretas de casos muy particulares. Yo quería simplemente subrayar lo que ha dicho el profesor don Juan Martos, pero desgraciadamente no tenemos donde apoyarnos como en otras enfermedades en los modelos animales. Nosotros podemos crear a través de mutaciones especiales pues un catálogo de enfermedades humanas en cada uno de ratones catalogados o en otros animales de experimentación. No es fácil porque el comportamiento animal es totalmente distinto. Entonces, lo único que puede advertirse es, desde el punto de vista de experimentación en lo humano, los gemelos monocigóticos criados aparte. Es decir, no es lo mismo dos gemelos monocigóticos, es decir, son exactamente iguales del patrimonio genético, no es lo mismo nacidos en el mismo parto, del mismo sexo, por lo tanto son en muchos casos solamente la experiencia en monocigóticos, criados en el mismo ambiente o criados aparte. La tasa, naturalmente, es mayor cuando existen ambientes similares. Yo llamo, como dice el profesor Martos, poligenes, una constelación de genes que interactúan, pero interactúan no solo entre sí los genes, sino las circunstancias. Nosotros hablamos de genoma y también de ambioma, medio ambiente, que en eso están los hábitos alimentarios, los hábitos saludables, el comportamiento, la sociabilidad. Entonces, no es fácil hacer un metaanálisis, porque no existen tampoco muchos casos, para poder asegurar en cifras esa tasa de decir, es hereditario hasta tanto. Simplemente tiene un fondo hereditario y es necesario mucha investigación, muchísima más, y con muchísimos más variantes para poder asegurar que siendo hereditario esa tasa es más o menos creciente o más o menos quizá referida a otros factores que nunca pueden ser hereditarios, que es el medio ambiente. Decía que ha habido muchas preguntas muy particulares de casos muy concretos que no nos va a dar tiempo de responder. La Fundación Genes y Gentes tiene también especialistas que, si alguien tiene algún interés en casos concretos al término de este debate, pues se puede pedir información de la Fundación y con ellos quizás recabar más información sobre los temas muy particulares. Pero sí que ha habido una pregunta que también me ha llamado la atención, porque es la preocupación de muchos colegios de cómo actuar con niños autistas o con niños Asperger. Y, por ejemplo, nos preguntaban, han venido varios representantes de colegios, cómo actuar los profesores ante un niño que, por ejemplo, no quiere bajar a jugar al patio o que no quiere jugar. ¿Qué hacen con este niño? Yo creo que lo esencial es que cambiemos un poquito el chip. Nosotros no podemos exigirle a un niño con autismo que sea normal, porque no lo va a ser. Es decir, que yo creo que esto es muy relevante. Que tratemos de entender cómo funciona la mente de ese niño. Si hacemos esto,
de entrada ya hemos ganado muchísimas cosas, ¿no? A veces se detecta una cierta obsesión por parte de los que estamos en este lado del puente, porque crucen el puente, pero hay algunos aspectos de ese puente que no pueden cruzar, que tienen que ver un poco con su forma de ser y que hay que entenderla. Desempeñarse a lo mejor en que un niño, y no digo que no se haga, que un niño con autismo juegue como juegan los demás niños con desarrollo normal, puede ser un empeño vacío, que a lo mejor es mucho más sensato plantearse otras cosas. A lo mejor es más sensato que juegue de forma funcional con los objetos o juguetes, y que nos preocupemos de eso, en vez de que esté haciendo estereotipias con la mano, o dando vueltas al patio, pues que haga uso funcional de los objetos, que nos preocupemos a enseñarle funcionalmente, a enseñarle explícitamente cómo usar los objetos o los juguetes. Por supuesto, tendremos que tratar de producir acercamientos a nuestro mundo, al mundo social, desde el punto de vista del desarrollo de la normalidad, ¿no? Hay estrategias, indudablemente. Por ejemplo, algunas estrategias que funcionan muy bien es el hecho de tener alguna persona, el hecho de considerar de entrada el recreo como periodo lectivo, como lo que es, porque es un periodo lectivo, no es un periodo para tomarse un café, es un periodo lectivo, y como tal, de entrada, deberían hacerse actividades en esa dirección también, aunque luego se aplique para tomarse un café, ¿no? O considerar que el apoyo individual que algunos de los niños necesitan en esa situación se tiene que prestar en el recreo, A veces hacer uso, hay muchas estrategias, ¿no? Y depende en función de los niños, pero hacer uso indirecto, con muy buenas artes por parte de la profesora o del profesor, de algún compañero, para responsabilizarle durante 1 o 2 semanas, para que se preocupe de que juegue al corro de la patata ese niño con autismo. Y la profesora reforzar en público a ese otro niño, diciéndole que está encantada de lo bien que ha enseñado a jugar al corro de la patata al niño con autismo, hace que se multipliquen los niños levantando la mano por interactuar con el otro niño, ¿no? Entonces, hay que disponer de este tipo de estrategias si el objetivo es conseguir indudablemente una mejor interacción social, ¿no? Insisto que no en todos los casos a lo mejor es el objetivo más relevante. El objetivo más relevante puede ser otro. Joaquín. Yo, pues la verdad es que antes estábamos comentando un poco todo el tema genético, ¿no? En cuestión del origen del autismo. A mí también me preocupó durante un tiempo y me sigue preocupando un poco todo el tema del medio ambiente, ¿no? Cómo influye, cómo ha incidido en el desarrollo un poco del autismo, ¿no? Porque si no recuerdo mal, una vez en unas jornadas comentaban, bueno, pues que había un estudio donde en una zona que había sido, bueno, pues había una contaminación de radiación, etcétera, pues sí que había emergido, ¿no? Los casos de autismo mucho más que en otras zonas donde no se había producido, ¿no? Y luego muchos padres que están adoptando niños por el este de Europa, pues sí que se están produciendo casos de autismo, chavales con síndrome de Asperger, ¿no? O con trastornos relacionados con el trastorno espectro autista, con un índice mayor que padres que están adoptando niños por la zona de Hispanoamérica o de África, ¿no? Entonces, bueno, me pregunta bien un poco por ahí, ¿no? Cómo el medio ambiente, además del factor genético, está influyendo. No es descartable, desde luego, y abundando un poco lo que estaba diciendo Isaías, ¿no? La influencia ambiental. Pero yo quiero que seamos cautos con la utilización que pueden estar haciendo algunos aparentes profesionales con esta historia. Es decir, respeto profundamente la opinión de Isaías, porque es un experto en el tema y estoy claramente convencido de que no tiene más
necesidad que haber una interacción entre genes y ambientes, y que el ambiente evidentemente incluso puede modificar y debe modificar la dotación genética, ¿no? Si no, no estaríamos aquí, estaríamos como el hombre neandertal todavía, ¿no? Pero otra cosa es la utilización que puedan hacer, insisto, algunos aparentes, y llamo aparente profesionales, manejándose con hipótesis exclusivamente ambientalistas, porque están dando lugar a interpretaciones erróneas, ¿no? Por ejemplo, hablando de intoxicación por mercurio, cuando no hay ninguna evidencia al respecto, o proponiendo terapias que pueden ser un poquito peligrosas en este sentido. Por ejemplo, pues una terapia de desintoxicación, u otro tipo de terapias. Hay que tener un poquito de precaución con eso y, indudablemente, no perder de vista el desarrollo científico, estrictamente científico, ¿no? Eso por un lado. Claro, es evidente que niños que están adoptados, que están procediendo, sobre todo de algunos países del este, de Europa, o de la antigua periferia de la Unión Soviética, es difícil a veces, antes estábamos viendo alguna situación de este tipo, ¿no? Difícil incluso realizar a veces un diagnóstico claro porque no conoces con precisión la historia previa de embarazo, parto, tal, etcétera, etcétera. En cualquier caso, todo niño que experimenta una situación traumática, grave, como pueden estar experimentando niños adoptados de orfanatos rumanos, tal, etcétera, tiene un riesgo alto de que se compliquen las cosas, ¿no? De que aparezcan desarrollos alterados. No necesariamente tienen por qué dar cuadros de autismo, pero sí pueden dar otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, el caso de Gaspar Hauser es muy significativo, mientras el caso del niño salvaje del Aveyron, que podéis leer en Alianza Editorial, es un caso claro de autismo. Y la impresión que se tiene es que fue abandonado porque era un niño con autismo. En el caso de Gaspar Hauser, pues no es tan claro. Es decir, da la impresión un poco de que el trastorno se monta como consecuencia de que es abandonado. Pero lo que se debe desprender de esto es la necesidad de que una dotación biológica intacta precisa de la interacción, precisa del maternaje, precisa del cuidado de las figuras parentales, y que si eso no se da, desde luego se pueden producir alteraciones importantes. No solamente porque se altera el curso evolutivo, sino porque además ocurre que si en momentos evolutivos críticos del desarrollo, y esto ya lo señalaron algunos psicoanalistas con los cuales no estoy de acuerdo, pero en parte, pero si en momentos críticos del desarrollo no se incorporan algunas funciones psicológicas a los sustratos cerebrales que se están montando o que se están desarrollando en ese momento, a las conexiones que en ese momento se están montando, esas funciones psicológicas se pueden alterar. Y evidentemente hay más probabilidad de que se puedan alterar en una situación en un niño que está en una cuna con las 24 horas del día, mal atendido y con ausencia de una interacción normalizada, ¿no? Nos piden también si nos puede comentar algo de casos en los que se da un síndrome de Down y además un diagnóstico de TEA. Son poco frecuentes, pero los hay. Yo creo que hay un investigador español que está trabajando en Santander, en Cantabria. Flores. Sí, que es quien puede controlar un poquito más este tema, ¿no? Es muy rara la asociación entre Down, pero en algún caso se da.
Es dar una cierta impresión de que como que estuvieran como un poquito más protegidos los Down para presentar un trastorno de espectro autista, ¿no? Es más frecuente quizás la asociación entre autismo y X frágil, ¿no? O en algún otro trastorno genético conocido, ¿no? Pero en algún caso se da. Ahí habría que tener muy claro, en la medida de lo posible, si digamos, la discapacidad intelectual viene dada no tanto por ser síndrome de Down, sino por una importante bajada del cociente intelectual, es decir, como consecuencia de un importante retraso mental asociado que indudablemente puede estar dando características de funcionamiento autista muy marcado, pero algunos casos hemos tenido nosotros, ¿no?, de asociación entre autismo y síndrome de Down. Joaquín. Sí, yo quisiera preguntarte, Juan, te lo he preguntado muchas veces de nuevo, tu opinión sobre la hipoterapia, delfinoterapia, el trabajo con animales, con perros, etcétera. Yo soy muy claro con eso, quiero decir que creo que el trabajo esencial es el trabajo educativo o psicoeducativo, ¿no? Entonces, todas estas terapias, si contribuyen a mejorar la motivación, a mejorar las posibilidades de aprendizaje, a estimular el desarrollo, especialmente, insisto, desde el punto de vista de la motivación, adelante con ellas, con caballos, con delfines o con lo que queráis, porque indudablemente lo que se trata es de buscar una alternativas de tratamiento que sean eficaces, ¿no? Y es indudable que los niños están disfrutando con la piscina, o están disfrutando con los caballos, o están disfrutando con algunos otros elementos terapéuticos de este tipo, ¿no? Y si eso funciona, para conseguir un mejor efecto, adelante con ello. Y dentro de esas alternativas, ¿qué papel puede desempeñar Internet? Internet. En terapias con animales, por ejemplo. No, me refiero a las alternativas que está hablando de educación, nuevas vías de comunicación, nuevas vías de tratamiento. Hombre, yo creo que Internet es una herramienta fundamental, lo está siendo para nosotros, en el caso de las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento o síndrome de Asperger, se está convirtiendo en una herramienta fundamental. Es decir, que de entrada porque está eliminando, yo lo comentábamos antes, está eliminando las barreras sociales que existen en la interacción y en la comunicación entre las personas, es decir, todo lo que tiene que ver con captar las señales sutiles de la cara, de las expresiones emocionales, de la voz, de los gestos, de la comunicación no verbal, claramente, hombre, uno puede tener una cámara, ¿no?, pero claramente se ha eliminado. Y eso está contribuyendo muy eficazmente, desde luego, a través de foros, de chat, etcétera, para que las personas con síndrome de Asperger se comuniquen entre ellas, ¿no? O monten distintos grupos, grupos que en el Reino Unido, por ejemplo, incluso pueden tener un carácter de autodefensa de sus propias formas de ser como grupo, ¿no? Indudablemente, Y desde el punto de vista educativo, en otros ámbitos, Internet y las herramientas informáticas pueden ser muy decisivas, ¿no? Lo decía fundamentalmente porque normalmente siempre los padres están muy preocupados de que los niños no pasen muchas horas delante del ordenador. Quizás en este caso no es tan malo. Cuidado. Yo creo que aquí las recomendaciones son válidas para todas las poblaciones. Hay que tener cierta sensibilidad también con que las personas con trastorno de espectro autista pueden tener un umbral un poquito más bajo, para que se pueda precipitar alguna crisis epiléptica. Y esto es importante que lo tengamos presente, es decir, un uso abusivo de información visual a través de Internet, máquinas como las Game Boy que están, o otras, que no sé cuáles son, la Wii y cosas de este tipo, que están utilizando muchos niños con autismo y que pueden ser muy competentes y que se está convirtiendo en un instrumento de socialización para ellos, porque a veces son los normales los que acuden al niño con autismo de alto nivel porque maneja estupendamente esa máquina y se ha pasado todas
no sé cómo se llama, pero bueno, las pantallas, que se han pasado todas las pantallas perfectamente, ¿no? Hay que tener una cierta precaución con esto, con el tema de Internet. Evidentemente es una información muy visual, muy atractiva, y además es una herramienta en la cual pueden mostrar mucha competencia, pero... Doctor Martos, subrayando la idea de Sagrario respecto de Internet, yendo más allá, hay dos notas que querría hacer. ¿Qué opina de los trabajos modernos ahora sobre los robots, la robótica y el autismo? ¿Qué problemas de programación de robots, de interdependencia, de intercomunicación? ¿Usted prevé que esto puede ser un futuro o simplemente es una moda de empresas que quieren vender robots? Yo creo que están contribuyendo a algunos de esos trabajos. Hay algún investigador español que está trabajando en la Universidad de Valencia con algunos modelos de este tipo. De todas nos están ayudando, por lo menos, al diseño de situaciones virtuales de aprendizaje, por ejemplo, de habilidades sociales, ¿no? O de aprendizaje o de la incorporación de formatos de conversación, de solución de problemas, enfrentarse a distintas situaciones, la realidad virtual, programas de realidad virtual que se están desprendiendo de investigaciones en ese campo, yo creo que son importantes, ¿no? Yo creo que es un campo prometedor, y que lo va a ser mucho más en la medida en que también conozcamos mucho más en profundidad todas y cada una de las redes neuronales que están conectando distintas estructuras cerebrales y que están fallando en las personas con autismo. En la medida en que tengamos un conocimiento mucho más preciso de esto, por ejemplo, es indudable que puede contribuir muchísimo a clarificar información sobre las distintas redes neuronales que puedan estar interviniendo el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal se está constituyendo en un elemento de investigación fundamental en el caso del autismo, por lo menos en el caso del autismo de alto nivel de funcionamiento y síndrome de Asperger, por todas las implicaciones de funciones ejecutivas que implica, de planificación, de inhibición de respuestas, de habilidades de solución de problemas, de generatividad, de espontaneidad, de iniciativa, que caracteriza como un poco más al desarrollo normal y que están claramente alterados en el mundo autista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la simulación de programas desde ese ámbito, yo creo que puede ser... ¿Podría ser positiva? Claro, yo creo que sí. Yo solamente dos notas respecto a otros datos de la experiencia con perros y con caballos. Nosotros llevamos ya 8 años con la terapia animal y no por nosotros mismos, sino por lo que dicen las familias, es francamente positivo. Y un último detalle sobre la alimentación. Dentro de 3 días, en esta misma sala, va a haber unas jornadas sobre nutrigenética, alimentos que pueden impactar sobre la constitución genética. Existe una nueva orientación sobre que pueden producir alteraciones en el perfil genético determinados nutrientes. Nada más, porque dentro de 3 días se verá con más profundidad. Bueno, pues estamos llegando ya casi al final, así que vamos a una pregunta muy concreta de un padre seguramente preocupado, y Joaquín termina después el coloquio. Nos piden un enfoque terapéutico de las estereotipias, es decir, nos ponen como ejemplo abrir y cerrar las puertas, encender y apagar las luces en niños autistas pequeños. De entrada hay que hacer alguna precisión, ¿no? Es posible que muchas conductas que desde nuestra óptica son estereotipadas, no necesariamente sean así en el caso de niños con autismo pequeñitos. Por ejemplo, conductas de abrir o cerrar la puerta o apagar o encender las luces pueden estar única y exclusivamente reflejando el intento de establecimiento de relaciones de causalidad en el mundo físico. El niño puede estar intentando montar un esquema de causa física. Otra cosa es que nosotros le atribuyamos una intencionalidad que no tiene, de que nos está tocando las narices y cosas por el estilo. Pero narices
y cosas por el estilo, ¿eh? Pero conviene distinguir bien ese plano, ¿eh?, de otro plano, ¿eh? No se puede acabar con las estereotipias. Pueden cambiar, podrán modificarse, en algunos momentos podrán estar un poquito más tranquilos, un poquito más relajados, ¿eh? En algunos momentos van a ser incompatibles claramente con el desempeño de algún otro tipo de actividades. No se puede acabar con algo que es consustancial al trastorno. Y hay que negociar, hay que negociar. Esto es como si a mí me pidieran que dejara de ser humano, ¿eh? Es decir, que me quitaran algunas de las características que me definen como humano, ¿eh? El comportamiento repetitivo, estereotipado, la inflexibilidad, la rigidez mental forman parte del trastorno autista. Las estereotipias también se dan en otro tipo de trastornos, pero forman parte esencial del trastorno autista. Y en muchos casos pueden estar cumpliendo funciones de bajar el nivel de activación. Pueden ser estrategias que el niño está poniendo en marcha para neutralizar una cantidad de información que le está llegando a los sentidos y que no sabe procesar adecuadamente. Y pueden tener un sentido de protección, de generar calma, de generar ansiedad, aunque aparentemente no sea así. Es importante que observemos también esto. Un niño con autismo no puede estar sin hacer estereotipias 24 horas al día. Eso es imposible, ¿eh? Y además de imposible, antiterapéutico. Tiene derecho a la realización de sus estereotipias y a lo mejor lo que hay que preocuparnos es, primero, por entender la finalidad que pueden estar presentando y, segundo, por diseñar estrategias que hagan que no perturben el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, contextualizándolas, o ubicándolas espacio-temporalmente en determinados momentos o en determinados lugares, ¿no? Pero no olvidemos también la finalidad o la explicación que puede haber detrás de ellas, ¿no? Joaquín. Sí, bueno, referente un poco al tema de las estereotipias, yo me acuerdo cuando íbamos de campamento con los chicos, ¿no? Y llegaban al campamento por primera vez y se encontraban con ese contexto y con esos monitores que desconocían. En algunos de ellos aparecieron una serie como de rituales, de estereotipias, ¿no? Que en principio no las cortábamos, ¿no? Sino las íbamos dejando y luego al final te parecía curioso como cuando a lo mejor entraban en el comedor y hacían siempre, bueno, pues el mismo movimiento o hacían siempre un poco ese ritual de entrada que lo hizo desde el primer día, desde el primer momento, ¿no? Y al final entendíamos que era una forma como de adaptarse al medio, ¿no? Una manera un poco de ante un sitio, bueno, pues donde no conocían a nadie y era prácticamente todo desconocido, era una manera pues de integrarse o de intentar integrarse y buscaban un poco sus fórmulas, ¿no? A partir de sus capacidades y sus competencias, ¿no? Sí, yo creo que es claro lo que está diciendo Joaquín, es muy evidente. Es decir, y el que esté libre de estereotipias que tire la primera piedra, ¿eh? Es más, fijaros, hacemos cosas con nuestros niños normales que son aparentemente contradictorias, ¿eh? Los llevamos a la feria, le damos dinero y lo gastan en cosas para dar vueltas. Y los autistas están dando vueltas y pretendemos parar. Bueno, pues ahora sí que hemos llegado al final. A mí no me queda más que agradecer a Juan su presencia aquí. Nos ha facilitado muchísima información. Seguro que ha respondido a muchas preguntas y seguro que ha suscitado otras muchas preguntas más, pero esas se quedarán para responder para otro momento. Insisto que las personas que tengan interés en conocer algo más o en casos muy concretos, la Fundación Genes y Gentes puede facilitar información. Paula y Nuria, que están ahora aquí, os podéis acercar a ellas que seguramente os darán una dirección, un teléfono o una forma de poder contactar. Agradecer a la Fundación la presencia que haya hecho posible, la presencia de Juan y de Joaquín hoy aquí y emplazarles a todos al próximo jueves si están interesados por el tema de la nutrición y la genética. Nada más. Muchas gracias a todos. Y hasta